La unidad del pueblo de Dios. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. ¿Cuál es la tierra? Pues la del rey Sehón y la del rey Og. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad, hasta el arroyo de Jacob, término de los hijos de Amón. Y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado al oriente, por el camino de Bet-Yesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Gasur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Yahvé, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Yahvé, dio aquella tierra en posesión, ¿a quién? A los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Desde que hemos iniciado este libro, el libro de Josué, hemos estado viendo las acciones que llevó a cabo el ejército de Israel para conquistar la tierra prometida. Para ello debían pasar el Jordán, porque la tierra prometida estaba pasando el Jordán, luchar y tomar esa tierra que, como digo, estaba al otro lado del río. Pero antes había habido otras victorias previas a estas y que podían quedar en el olvido. Es lo que nos muestran estos versículos, las conquistas correspondientes a la época de Moisés. Vamos a ver en un mapa cómo quedaron reflejadas las porciones de la tierra de cada una de estas tribus, y entre ellas las que se adjudicaron a las 2,5 tribus de las que hablan estos versículos, porque estos versículos hablan de una tierra entregada a 2,5 tribus. Vamos a verlo en el mapa. Si os fijáis, partiendo lo que es la tierra de Israel está el río Jordán, y a este lado del Jordán vemos en la parte oriental del Jordán que se asentaron las 2,5 tribus a la que Moisés les dio el territorio que ellos le habían pedido. La fertilidad de aquellas tierras interesó mucho a las tribus que tenían mayor número de cabezas de ganado, que eran las de Rubén, la de Gad y la de Manasés. Si os fijáis, al norte de los territorios conquistados por Moisés se estableció la media tribu de Manasés, la parte central fue dada a la tribu de Gad y la del sur fue entregada a la tribu de Rubén. Bien. Después de entender que la conquista de la tierra era parte del plan redentor de Dios para que su pueblo pudiese tener una tierra desde la que dar testimonio al resto de los pueblos, en estos versículos podemos ver la importancia que Dios le da a la unidad de su pueblo. El autor quiere dejar claro en estos versículos que acabamos de leer varias cosas. Primero, que Israel también vivía en aquella parte, al otro lado del Jordán, que de nada les valdría haber conseguido la tierra si empezaban a pelearse entre ellos, unas tribus y otras, que el testimonio de Dios estaba en juego si el comportamiento de su pueblo no era el correcto. Por eso en estos versículos vemos lo que Dios quiere es salvaguardar la unidad del pueblo del Señor. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo digo porque las 2,5 tribus temían que llegara un día en el que el resto de las tribus no las consideraran parte de Israel. De hecho, en el capítulo 22 se ve un conato de guerra debido a la construcción de un altar por parte de estas 2,5 tribus que quedaron al otro lado del Jordán. ¿Por qué lo edificaron? ¿Por qué edificaron este templo aparte del tabernáculo de reunión que ya se había establecido en Silo? Bien, estas 2,5 tribus que recibieron, como hemos visto, por herencia las tierras al este del Jordán, como compromiso por parte de Moisés de pasar a pelear ellos los primeros, estas 2,5 tribus, los primeros para conquistar la tierra prometida, como ya hemos visto, construyeron un altar, pero no para hacer sacrificios, porque eso sería
un sacrilegio que rompería la unidad del santuario y del sacerdocio únicos, sino que lo construyeron, lo edificaron, para que en el futuro los hijos de aquellos que se quedaron en la tierra de la promesa no acusasen a los hijos de estas 2 tribus y media que no eran parte del pueblo del pacto. No voy a entrar ahora en el acierto o no de construir este altar, lo haré cuando lleguemos al capítulo 22. Lo que sí voy a hacer ahora es deciros que seguramente lo que había era miedo por parte de las 2 tribus y media, de que llegase un día en el que el resto de las tribus no les reconociesen como parte del pueblo. Por eso, terminada la conquista, que es en el punto en el que estamos ahora, en el libro de Josué, y al regresar a las tierras que les habían sido entregadas al otro lado del Jordán, ellos pensaron que sería muy buena idea hacer visible esa unidad con el resto del pueblo, edificando un altar para que todos vieran que ellos también adoraban a Yahvé. Hay que recordar que toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después de que la tierra les fue sometida. A partir de ese momento, entonces, todas las ofrendas serían hechas en aquel santuario, ¿no? En aquel santuario único donde los sacerdotes sacrificarían las ofrendas al Señor. Pero como ya os he dicho estas 2 tribus y medias al regresar a sus tierras, y justo antes de cruzar el río para ingresar en esas tierras que les habían sido dadas, edificaron un altar que afrentaba a la unidad del culto y la adoración. Cuando el resto de las tribus se enteraron, se juntaron para pelear contra ellos. Pero estos, las 2 tribus y medias, le respondieron: lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos que tenéis vosotros con Yahvé, Dios de Israel. ¿Os dais cuenta? Ahora yo creo que podemos entender mucho mejor el propósito por el cual están escritos estos versículos del 1 al 6 del capítulo 12. Incluyen detallada y cuidadosamente todas las victorias previas al paso del pueblo de Israel del río Jordán. Es como si el Señor le recordase a todos: yo fui el que les concedió esas victorias y mi pueblo también es ese que vive al otro lado del río Jordán. Ahora podemos entender mejor el significado profundo de estos versículos. Lo que aquí Josué nos está mostrando son las conquistas de todo el pueblo, no solo las suyas al pasar el Jordán, sino también las que consiguieron con Moisés. Lo que aquí Josué nos está mostrando es algo sagrado para el Señor: la unidad del pueblo de Dios. Aplicación práctica para nosotros. Todos los que creemos en el Dios que se ha manifestado en carne en Jesucristo, somos hermanos en Él y tenemos un mismo espíritu. Hay gente que se llama cristiana, pero que pone por delante de las Escrituras su propia opinión sobre las cosas. Pero si de verdad nos creemos lo que Dios dice en ellas, seamos de la denominación que seamos, de la tribu de Judá o de la tribu de Manasés, debemos saber que nadie queda excluido de la heredad de la tierra que Dios tiene para sus hijos. Si no adulteramos las Escrituras, añadiendo o quitando lo que no nos interesa, y creemos literalmente que Dios vino en carne para morir por nuestros pecados, entonces todos esos tenemos una herencia ya aquí, como una sombra de la que tenemos allí en los cielos.